Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, versos 3 y 4 que les he estado leyendo en estos tres últimos mensajes que he compartido con ustedes. Y ese es la escritura básica en la cual se está desarrollando esta serie de mensajes, el gran engaño y su impacto. Al final de este mensaje te voy a compartir por qué el Señor ponía en mi corazón hablar acerca del engaño, por los días que estamos viviendo y los que están por venir ya. Pero en el capítulo 24 de Mateo, el verso 3 y 4, dice de esta manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Pero el tema que voy a compartir contigo hoy se llama las consecuencias del engaño. Y vamos a ir a Romanos capítulo 6. Y vamos a estar leyendo el verso 23, Romanos 6, 23. Y en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le oramos al Señor. Y vamos a orar también por las peticiones que nuestros jóvenes ponen en su caja de oración. Las vamos a estar presentando delante del Señor. En cada servicio de jóvenes ellos ponen sus peticiones, ellos ponen aquellos proyectos que tienen delante de Dios sin poner su nombre, pero aquí están sus peticiones, jóvenes. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites hoy estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque has soplado aliento de vida sobre nosotros. Gracias te damos, eterno Dios, porque eres tú el Dios que nos ha guardado, el Dios que nos ha fortalecido, el Dios que nos ha cubierto bajo tus alas, Señor, y nos has escondido en el hueco de tu mano. Padre Santo, oramos que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo, Señor, la lleve allí, Señor, a esa área, Señor, para la cual tú la envías y ministrará dentro de nuestro corazón. Si también oramos por las peticiones de cada uno de estos jóvenes, Señor, tú las conoces y están delante de ti, soberano Dios. Extiende tu misericordia, Señor, y responde conforme, Señor bendito, tu buena voluntad. Padre Santo, delante de ti ponemos esta oración y oramos también por aquellas necesidades y peticiones que nos han llegado, Señor, a los servicios de oración. Ponemos, Señor, delante de ti a cada uno de nuestros hermanos, aquellos que están pasando momentos difíciles de salud. Extiende tu mano de sanidad, Señor, sobre ellos. Aquellos, Señor bendito, que están pasando tal vez momentos, Señor, difíciles, tal vez financieros, Señor, tú eres nuestro proveedor. Aquellos que están pasando, Señor, dificultades y tal vez, Señor bendito, opresiones, Señor, familiares, que seas tú, Señor bendito, echando fuera al devorador, Señor amado, y extendiendo tu misericordia sobre cada uno de nosotros. A ti, Señor, es toda la gloria. Así oramos también, Señor, por la ofrenda y los diezmos que tu pueblo ha traído a tu casa de oración, Señor. Danos tú la sabiduría para utilizarlo conforme tu voluntad y tu propósito. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Hablábamos de que, según la respuesta que Jesús le da a sus discípulos, así vamos a estar hablando acerca del engaño. Y hemos venido viendo y desarrollando desde dónde se originó el engaño. El arma del maligno ha sido y sigue siendo el engaño. Esto es desde el principio en el huerto del Edén y hasta hoy en día lo sigue utilizando en contra del Hijo de Dios, separándolo de su relación con Dios y la relación con sus hermanos. Mire, la secuencia de dicho engaño se desarrolla de esa misma manera, de la misma manera que el enemigo obró en el huerto del Edén, así sigue haciendo en medio del pueblo de Dios. El primer tema yo te hablé de su origen.
Vea, su origen viene a través de aquel juego de palabras. Cuando tú comienzas a intercambiar palabras, cuando tú comienzas a seguir aquella conversación que el enemigo muchas veces trae a tu mente o a tus pensamientos o a tu corazón. Luego hablamos de su propósito, porque ese engaño tiene su propósito, que era separarnos de Dios. Vea, ese es el propósito del engaño, separar al hombre de Dios, lo cual logró en el huerto del Edén. Y hoy vamos a estar hablando acerca de sus consecuencias, porque toda acción tiene consecuencias, hermano. Y la consecuencia obviamente era la muerte, la muerte espiritual, porque Jehová Dios le había dicho a la pareja que el día que ellos comieran de ese árbol, ciertamente morirían, ¿verdad? Iban a morir. Entonces toda decisión tiene sus consecuencias. A veces nosotros queremos tomar decisiones, pero queremos evadir las consecuencias. No, Dios nos va a hacer enfrentar aquellas consecuencias. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el verso 13 les leía, este verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vayamos a Génesis capítulo 3, donde hemos estado desarrollando estos tres temas. Génesis capítulo 3. Porque si bien a través del pecado vino la muerte, pero sabemos que a través de Cristo Jesús ha venido la vida eterna al ser humano. Y en Cristo nosotros tenemos vida, hermano. En el Señor tenemos vida. Si Cristo Jesús mora en ti, hay vida de Dios en ti. Hay vida de Dios en cada uno de nosotros. Pero Dios siempre, mire, Dios siempre nos da la oportunidad de exponer delante de Él lo que verdaderamente pasó o está pasando. Dios siempre va a dar la oportunidad al ser humano de que Él personalmente exponga qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, qué es lo que aconteció. Y en el capítulo 3 de Génesis, leyéndote el verso 9, nuevamente dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Mire, el Señor le hace una pregunta al hombre. No llama a la mujer, sino que llama al hombre y le hace una pregunta. Ustedes saben, lo que Dios está dando ahí al hombre es aquella oportunidad de que Él exprese, de que Él diga cuál fue la debilidad, cuál fue la acción o el error que Él cometió. Pero lamentablemente, en su mayoría de veces, nos queremos esconder detrás de nuestras excusas, o culpando a otras personas por nuestra situación o por nuestra decisión de haber caído en aquella frialdad de nuestra relación con Dios. ¿Cuántos hermanos vivimos culpando a otras personas por causa de aquella frialdad espiritual que ha llegado a tu vida? Pero Dios está hablando a tu vida, Dios está hablando a ti personalmente. El Señor le dice al hombre: ¿dónde estás tú? La respuesta de Adán podía haber cambiado la secuencia de lo que se iba a dar después de la respuesta que dio él. Pero cuando Dios vio que se escondió detrás de una excusa, cuando Dios vio que el hombre no enfrentó con valentía o con hombría aquella responsabilidad, sino que la evadió, sino que trató de culpar a otra persona, entonces vienen aquellas consecuencias de aquel engaño que la serpiente había provocado en medio de esta pareja. Pero Dios siempre te va a dar la oportunidad. Cuando ustedes y yo pecamos, cuando ustedes y yo erramos, cuando ustedes y yo cometemos alguna falta, Dios siempre va a hablar primeramente a ti y te va a decir: ¿qué pasó? ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué te enfriaste en tu relación? Él te está haciendo la pregunta a ti. Esa respuesta, hermano, va a cambiar en gran manera las consecuencias o las circunstancias que vayamos a enfrentar después de darle nuestra respuesta a Dios. Pero si yo comienzo a decirle al Señor: no, los hermanos que me han dado, la gente que ha puesto a mi cargo, las situaciones que se han levantado, no, Dios conoce todo eso. Pero el Señor me está preguntando: ¿qué pasó contigo? ¿Qué te sucedió para haber tomado esa decisión? Y eso es lo que le está diciendo al hombre: ¿dónde estás tú? Pero ustedes saben, yo les hablaba el domingo pasado, el hombre
culpa a la mujer culpa a la serpiente, porque esa es una naturaleza humana, querer evadir la culpabilidad, querer evadir las consecuencias que provocan nuestras acciones. Cuando el Señor le pregunta a Adán, el hombre responde de una manera de la cual Dios se sorprende de que él culpa a la mujer. Y luego le pregunta a la mujer, y la mujer viene. ¿A quién culpa la mujer, hermanos? A la serpiente, ¿verdad? Y vamos a empezar desde ese verso 14, este mensaje, las consecuencias del engaño. El verso 14 dice, mire, después de que la mujer dice, la serpiente me engañó y comí. Verso 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente. Voy a hacer un alto ahí. Mire, al hombre le hace una pregunta. Y le dice, ¿comiste del fruto del árbol que te dije que no comieses? Y él le echa la culpa a la mujer. A la mujer le hace una pregunta, ¿verdad? Y le dice, ¿has comido? La pregunta que le hace a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? En el verso 13. Ahora, en el verso 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente. Ahora lo que yo quiero que me ayudes en esto es, ¿por qué a la serpiente no le pregunta a Dios? ¿Por qué no le hace una pregunta a Dios a la serpiente, hermano? ¿Por qué razón? Porque al hombre le preguntó, ¿verdad?, si había comido del fruto del árbol que él le había mandado no comer. A la mujer le dice, ¿qué has hecho? Y claro, la mujer dice, la serpiente me engañó y comí del fruto. Pero a la serpiente no le pregunta, no le hace ninguna pregunta a Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón piensa usted que Dios, el Señor, Jehová Dios, no le hace ninguna pregunta a la serpiente? Es obvio, porque la serpiente era un reptil, ¿verdad? La serpiente era un reptil. Y Dios se dirige a aquello que estaba influenciando a la serpiente, ¿verdad? Porque la serpiente es la que había hablado con la mujer. Pero dentro de la serpiente, cuando nosotros entendamos cómo el mundo espiritual opera, cómo el mundo espiritual funciona, vamos a entender por qué razón Dios no se dirige a la serpiente y le pregunta, sino que simplemente le da el edicto de aquella acción. Y dice en el verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, dice, o sea, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Dios absolutamente no le hace ninguna pregunta a la serpiente, porque sabía que había sido influenciada por un poder espiritual que usó en sí la manifestación material de la serpiente para ir y acercarse a la mujer y hablar con ella. Pero las consecuencias que vinieron sobre ese reptil, y también hablando la enemistad que iba a poner entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿verdad?, iba a ser por todo el resto mientras la humanidad existiera. Pero sigue hablando también, y los estudiosos de la Escritura y aquellos que hablan de estos versos, hablan proféticamente que se está diciendo de que de la simiente de la mujer iba a levantar aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, simbólicamente hablando Satanás, ¿verdad? Y ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Pero yo quiero hablar acerca de las consecuencias del engaño, las consecuencias que éstas trajeron o trajeron sobre cada uno de aquellos que participaron en aquella acción. La serpiente recibe su parte,
Y mire, y por primera vez se menciona la palabra maldita en las Escrituras. Y dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Pero a la mujer dijo, verso 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor, dice, darás a luz los hijos. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. A la mujer le pone aquello que va a llevar esa carga del dolor familiar, el dolor de la multiplicación, porque dice que con dolor iban a hacer sus preñeces y con dolor iba a dar a luz sus hijos. Ahora, si yo le preguntase a los hermanos, o a las hermanas, perdón, ¿es doloroso dar a luz, hermano? Amén, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Y miren, y es algo que muchas madres usan cuando se refieren a los hijos y cuando ya están adolescentes, de decir, y tanto dolor que sufrí para traerte a este mundo. Porque es cierto, o sea, causa dolor, hay dolor, pero es algo que fue provocado, o sea, a través, ¿verdad?, de esa acción, de ese engaño que la serpiente provocó. Y cuando dice tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, no está hablando, o sea, de machismo, no está hablando, sino que está hablando que iban a haber responsabilidades sujetas, iban a haber responsabilidades que iban a estar sujetas a aquella relación matrimonial. Pero al hombre le dice, verso 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita, mire, segunda vez, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero no como decía alguien, no, pero yo soy un polvo orgulloso. No, no hay nada de eso, hermano. Porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, aquella deficiencia de liderazgo en el hombre, aquella falta de ser un buen administrador acerca de las responsabilidades que Dios le había dado a Adán, mire lo que viene a provocar. Porque la deficiencia de liderazgo siempre va a provocar daños. Mire el descuido del hombre, la ineficiencia de aquella administración de lo que Dios le había encomendado, trae las consecuencias de las cuales Dios le está hablando. Y viene y le dice, maldita será la tierra por tu causa. O sea, ¿qué es lo que está hablando eso? Que eso también iba a traer límites. Iban a haber límites de provisión. Si ustedes dicen, no, Dios siempre me ha provisto para mis alimentos, para mis necesidades. Ustedes saben en este momento que nosotros estamos viviendo, hay una gran preocupación de cómo el globo terrestre está muriendo día tras día, día tras día. Va muriendo la eficiencia de reproducción o de producir en la tierra. Nosotros, o sea, decimos gracias que Dios provee porque todavía tenemos aquella oportunidad, todavía tenemos aquel privilegio de poder ir al supermercado y comprar aún aquellos verduras o legumbres para nuestra nutrición o alimentación. Pero eso, hermano, está decayendo día tras día. Muchas veces nosotros solo hablamos de los grandes incendios que se están dando en los países vecinos. Aquí en los países vecinos hay gran cantidad de hectáreas de tierra que se quemaron.
esa tierra queda improductible por muchos años, por muchos años. Y no estamos hablando de una hectárea, estamos hablando de miles y miles y miles de kilómetros que se han quemado en el globo terrestre. Hablamos de la sequía que está impactando lo que es toda la tierra. Mas sin embargo, como les repito, porque no ha llegado y no ha golpeado esta región de la manera que va a golpear, todavía nosotros como que nos sentimos un poco altivos de creer que podemos salir adelante, que podemos lograrlo con nuestra propia fuerza o podemos lograrlo con nuestra propia capacidad. No, este mundo está agonizando y está muriendo día tras día, hermano. La tierra está agonizando y está muriendo día tras día. Ahora bien, ¿a quién fue quien Dios delegó el cuidado de la tierra? ¿A quién? Al hombre. ¿Verdad? Si nosotros vamos a Génesis, fue Adán, cuando él ordenó todas las cosas, él le dijo que él iba a administrar todo aquello que él ponía en su mano. Entonces la deficiencia de liderazgo de parte del hombre ha provocado daños, no solamente a su vida, no solamente a la familia, sino también al globo terrestre, porque la mayoría de destrucciones, la mayoría de caos que están sucediendo alrededor de la tierra han sido provocados por la mano del ser humano. Y Dios está observando eso, pero es algo que desde el huerto del Edén, desde ahí, desde el principio, el Señor le dice: maldita será la tierra por tu causa. Mire, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y en el verso 18 le dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Pero el verso 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La deficiencia de liderazgo en tu vida te va a provocar daños. La deficiencia de liderazgo en tu familia te va a provocar daños. La deficiencia de liderazgo en tus hijos te va a provocar daños. La deficiencia de liderazgo, hermano, en tu trabajo o en aquella función que tú desarrolles te va a provocar daños. Mire, Adán, él no midió el impacto que esa decisión iba a tener. Él no midió el impacto que aquella acción que él iba a tomar al comer del fruto que Dios le había dicho que no comiese, iba a provocar. Por eso es que si ustedes y yo midiéramos las consecuencias de lo que nuestras desobediencias y pecados van a traer sobre nuestras vidas, lo pensaríamos dos veces. Pero a veces nosotros decimos: bueno, cometo un error, un pecado, voy, le pido perdón a Dios y Él me perdona. Amén, yo sé y creo que Dios nos perdona, hermano, porque Dios es un Dios misericordioso y nos perdona. Pero las consecuencias de esa acción van a venir sobre nuestra vida, porque hay algo que dice la palabra: Dios no puede negarse a sí mismo. Mire, todo lo que está escrito se va a cumplir, hermano. Amén. Vea que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Pero a veces nosotros lo pensamos en las promesas de que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a multiplicar. Dios, solo pensamos en esas promesas. Pero acuérdese que hay palabras que muchas veces a nosotros no nos gustan ni siquiera saber que están en la Biblia. Por ejemplo, Proverbios 28:13 dice que aquel que ocultare su pecado, dice, no prosperará. No prosperará. Pero el que lo confesare y se apartare de él, alcanzará misericordia. Muchos no sabemos y es palabra de Dios. El libro de Gálatas dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire, hay personas que quieren segar gozo, pero han sembrado odio. Hay personas que quieren sembrar armonía y han sembrado discordia. Eso no trabaja así, hermanos. Si tú quieres cosechar amor, siembra amor.
Si tú quieres cosechar armonía, siembra armonía. Si tú quieres cosechar comunicación con tus hijos y tus seres queridos, siembra comunicación. Pero hay padres que llegan a viejos y dicen, no, mis hijos ni siquiera se acuerdan de mí, ni siquiera me hablan. Pero así eras tú con ellos. Cuando ellos iban creciendo, jamás tomabas el tiempo para comunicarte con ellos. Jamás tomabas el tiempo para sentarte con ellos. ¿Sabes algo que me daba tristeza a mí? Era esto mientras escribía este mensaje. Y pasaba por mi mente la conversación que tengo con diferentes personas, cristianas y no cristianas. Y mire, y oigo personas hablar de deportes, hablar de políticas, hablar de tantos temas que se están desarrollando en este tiempo. Y oía yo la conversación de un compañero. Y estábamos hablando y él estaba hablando de deporte. Y lo escuché en aquello que él estaba exponiendo. Y comenzó a hablar de los deportistas más famosos, o sea, que hay en este tiempo que ustedes y yo estamos viviendo. Los deportistas que están ganando más dinero en ese deporte que ellos practican o desarrollan. Y empezó a hablar de números y empezó a decir nombres de jugadores. Específicamente estaba hablando de balompié o de fútbol. Y decía, mire, fulano de tal, le van a pagar tantos millones por esto. Al otro le van a pagar tantos millones por esto. Al otro le van a dar tantos millones por esto. Y yo lo escuché. Y de ahí lo dejé que terminara la conversación y le dije, ¿en qué grado está su hijo? Me dijo, no sé en qué grado está. ¿Con qué notas pasó su hijo el año pasado? Ni siquiera sé si pasó el grado o no lo pasó. Yo digo, ¿por qué a veces estamos tan enfocados en cosas que verdaderamente no te las ha encomendado Dios? Pero tu familia, Dios la ha puesto bajo tu cargo y bajo tu responsabilidad. Amén. Hombre de Dios, Dios ha puesto tu familia bajo tu responsabilidad. Tú, hombre de Dios. Estoy hablando con aquellos que conocen al Señor y que saben que vamos a dar cuentas delante de Dios cuando estemos parados de pie delante de Él. Tu responsabilidad es tu vida, tu casa. La responsabilidad de Adán era cuidar de aquel huerto, era cuidar de aquel lugar que Dios llegó a organizar para que ellos vivieran allí. Y le da a la mujer, pone a aquella compañera a su lado. Pero la deficiencia de liderazgo en la vida de Adán provocó daños. Mire todas las consecuencias que vinieron de aquel engaño. Provocó también limitaciones en la provisión. Desde el tiempo de Adán la tierra iba a comenzar a morir. Y mire, gloria al Señor, porque han pasado tantos miles de años y todavía nosotros hemos alcanzado a recibir todavía nutrientes de la tierra, pero ya no en la manera que lo daba antes. La tierra no está reproduciendo en la misma manera que, si tú quieres poner por no ir muy lejos, 5 años atrás, no está reproduciendo de esa misma manera la tierra. Y si tienes curiosidad, investígalo y escucha lo que están hablando los granjeros alrededor de la tierra, aquellos que cultivan la tierra. Hay tierras en las cuales son todavía productivas, pero aquellas grandes inundaciones echan a perder todo aquel sembradío. Y viene aquella limitación y viene aquella escasez. No podemos esconder ni delegar nuestro liderazgo a alguien más, porque somos nosotros los que vamos a dar cuenta por ello. Adán recibió las consecuencias de aquella decisión que permitió al ser engañado. Y eso trajo límites a su provisión, pero trajo límites también a la vida. Porque le habla y le dice que con el sudor de su rostro iba a comer el pan hasta que volviera a la tierra. Y ustedes saben que en el libro de Génesis, después leyendo, cuando vienen las generaciones, los años del ser humano vienen de más a menos.
¿Han leído eso, hermano? ¿Han leído la descendencia, vea, de las generaciones? Por ejemplo, nosotros tenemos a Matusalén, que vivió 966 años. Después venimos otros que van viviendo 930, 800, y va bajando hasta cuando dice que su límite de edad iba a ser 100, 120 años, el más resistente. La vida se acortó porque por aquel engaño que la serpiente provocó en el huerto del Edén. Y las consecuencias vinieron sobre el ser humano. Mas sin embargo, mira el verso 20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Saben, cuando yo leía ese nombre Eva, anteriormente Adán había mencionado otro nombre acerca de la mujer. ¿Quién sabe cómo la llamó Adán cuando la mujer fue creada? Varona, ¿verdad? Varona, porque del varón fue tomada. Pero aquí le cambia nombre y le pone Eva. Mire, Eva, por cuanto dice ella era la madre de todos los vivientes. Pero algo, hermanos, mire, a pesar del error, a pesar del engaño, a pesar de las consecuencias, a pesar de las circunstancias que vienen sobre tu vida y sobre mi vida cuando desobedecemos a la instrucción y a la palabra de Dios, a pesar de todo eso, la misericordia de Dios no se aparta de ti, de pos de ti y en pos de mí. La misericordia de Dios es para siempre, hermano. Es para siempre. Muy enojado podía haber estado Dios con esa acción de la primera pareja. Pero mire lo que Dios hace en el verso 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que la misericordia de Dios es para siempre. Es para siempre. No vayas a levantar tu mano, pero ¿cuántos le hemos desobedecido a Dios, hermano? ¿Cuántos le hemos desobedecido a Dios? Y su misericordia no se ha apartado de nosotros. Con esto yo no estoy diciendo que está bien que sigamos desobedeciendo, no. Pero ahí podemos ver aquella gran misericordia, aquel gran amor, que a pesar de que nuestras acciones, a pesar que nuestras decisiones, lo único que podrían traer fuera dolor, fuera tal vez este límite de provisión o límite de la vida misma, Dios muestra su misericordia. Y cada día que extiende sobre ti y sobre mí, habla de la misericordia de Dios, hermano. Cada día que ustedes y yo abrimos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por un día más que despertamos, hermano, y podemos todavía respirar, esa es misericordia de Dios. Esa es la oportunidad de Dios para tu vida, para mi vida, de hacer las cosas diferentes. Porque a pesar que los sacó del huerto, pero no los desamparó. No los desamparó, no los mandó desnudos. Miren, no los mandó desnudos, sino que dice que los cubrió de pieles. ¿Sabes? Cuando yo leía este verso, venía a mi mente como cuando ya los hijos de uno están ya mayores, ya están adolescentes. Ya hablemos de 20, de 25, 30 años. Y dicen, no, yo ya puedo hacerme mi vida solo. O pasa alguna situación y dice, no, me voy de la casa. O tal vez uno enojado le dice, ¿sabe? Esto que hiciste fue demasiado fuerte, no te quiero ya más aquí. Y uno le dice, va, que sí, que siga su camino o que comience su camino. Mas sin embargo, no lo enviamos con las manos vacías, ¿verdad? ¿Va que no los enviamos con las manos vacías? Siempre estamos pendientes si necesita algo, si le falta algo, si comió, si durmió bien, si tiene buena salud. Porque ese es el amor que hay en el corazón de un padre, de una madre. ¿Verdad? Siempre está pendiente de sus hijos. Entonces, en el corazón de Dios estaba eso. De que aunque la serpiente los había engañado, aunque la serpiente, o sea, había de alguna manera provocado a que desobedecieran aquel mandato que Él les dio y los apartó de aquella relación con Él, pero el Señor no los desamparó, sino que los sacó fuera del huerto del Edén, pero no los envió desnudos, sino que los cubrió de pieles. Esa es misericordia de Dios, hermano. Esa es misericordia de Dios. Y eso es lo que muchas veces en este tiempo que estamos viviendo hay personas y hermanos que se enojan
cuando ellos están buscando al Señor, están ahí, perseverantes, están ahí, y ven a otro hermano que ni siquiera viene, no ora, no le importa absolutamente nada de lo que es su relación con Dios, y prospera, y le va bien, y todo lo que emprende, o sea, Dios lo fructifica. Y uno dice, ¿pero por qué? Mire, una vez me dijo a mí un hermano, ¿será que le va mejor a uno cuando se aparta del Señor que cuando está buscando al Señor? Yo le dije, ¿por qué me dice esto? Y me explicó exactamente lo que yo te acabo de decir. Me dice, mire, tal persona me dice, anda en esto, anda en lo otro, anda aquí, anda allá, y prospera en todo lo que emprende. En cambio yo me veo más limitado, me veo en una situación. Y le dije yo, pues eso es lo que está trabajando el Señor en su vida. De que no ponga su mirada en aquella persona, sino en el Dios que lo ha llamado, en el Dios que lo está formando, en el Dios que lo está preparando. Porque Dios, Él ha prometido proveerte para tus necesidades y para mis necesidades. Esa es una promesa de Dios, hermano. Porque Él dice, yo proveeré para vuestras necesidades. Y Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Yo le doy gracias a Dios porque Él lo ha hecho, hermano, en cada una de nuestras vidas. Pero no los desamparó. Mire, la palabra del Señor nos enseña en el verso que leíamos en Romanos, que la paga del pecado es muerte. O sea, aquella separación de Dios, aquella separación entre el hombre y Dios. Pero también sabemos que a través de las Escrituras, la misma palabra nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados. Porque el Señor murió por nuestros pecados, hermano. Pero también resucitó para darnos aquella promesa de vida eterna. Y que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Verdad? Eso dice la Escritura. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera carta de Juan. Y te voy a leer el capítulo 1. Primera de Juan. Capítulo 1, verso 5. En adelante dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mire, y no practicamos la verdad. Porque el estar en Cristo, hermanos, no es solamente venir a la iglesia, no es solamente leer la palabra de Dios, no solamente es memorizarse algunos versos de la Biblia o aprenderse algunos coros cristianos. No, el estar en Cristo es vivir en luz, porque Él es luz. El Señor es luz. Por eso en el Evangelio de San Juan dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire, aquella persona que sabe que aquel caminar, aquella vida que lleva, no es una vida en luz, no es una vida que honra el nombre del Señor. Lo menos que quiere es acercarse, ¿verdad?, a Dios, acercarse al Señor. Así que el estar en Cristo es vivir en luz y caminar en su verdad. Y eso es lo que está diciendo Juan en esta carta. Y dice, si decimos, dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, dice el verso 7, como Él está en luz, tenemos comunión, ¿cómo dice? Mire, unos con otros. Mire, quiero que me prestes atención aquí. No está diciendo tenemos comunión con Dios, dice tenemos comunión unos con otros. Entonces, ¿qué es lo que nos impide el tener comunión unos con otros? Es que hay tinieblas en nuestro corazón todavía. Lo que no me deja relacionarme con mi hermano, lo que no me deja relacionarme con mi hermana, quiere decir que hay tinieblas dentro de mi corazón. Porque si dice que si estamos en luz, eso dice el verso 7, si andamos en luz, como Él es luz o está en luz, tenemos comunión unos con otros.
Mira, a mí me sorprendí eso porque no dice tenemos comunión con Dios, sino que dice tenemos comunión unos con otros, tenemos comunión entre hermanos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, verso 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora bien, al estar en el Señor, al vivir en luz, al caminar en su verdad, porque si yo les pregunto, ¿cuántos viven en luz? Sé que todos me van a responder amén. Y si yo les pregunto, ¿cuántos caminamos en la verdad? Todos me van a responder amén. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos tenemos comunión el uno con el otro? Ahí va a estar el problema. Ahí está el problema. Ahí va a estar el problema. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo decir que estoy en luz, o puedo decir que estoy caminando en la verdad, pero no puedo llevarme con mi hermano. Y lo que nos está enseñando el apóstol Juan es que si yo vivo en luz y ando en la verdad, voy a tener comunión con mi hermano. Dice, tendremos comunión el uno con el otro. El uno con el otro. Ya no podemos seguir viviendo en el engaño, hermano. Ya no podemos seguir diciendo, oh no, mi vida delante de Dios, hermano, está bien, o sea, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Oh, pero cuando viene tal hermano, o sea, no quisiera ni ir al servicio porque no me siento bien. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Que no hay verdad dentro de ti, que no estamos en luz, que hay algo que está impidiendo aquella comunión o aquella relación entre nosotros como hermanos. Porque el Señor, al estar en el Señor, eso nos lleva a tener comunión entre hermanos. No estoy hablando solamente entre congregación, no estoy hablando solamente entre conferencias, no, entre hermanos. Y ustedes saben que aquellas personas, aunque hablen diferentes idiomas que nosotros, pero si están detrás del sacrificio del Calvario y han sido lavados con la sangre de Cristo, son nuestros hermanos. ¿Sabían eso, hermano? Pueden ser del oriente, pueden ser de África, pueden ser de cualquier lugar, hermano, o cualquier continente, pero si están detrás del sacrificio de la cruz del Calvario y han recibido a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, son mis hermanos. Son mis hermanos. Pero ¿cuánto tiempo hemos caminado divididos por causa del hombre? Oh, no, tú no puedes relacionarte con aquellos porque son de otra conferencia. No, somos de Cristo, somos del Señor, somos de Él, hermano. Y eso es lo que el Señor está tratando hoy con su iglesia. Porque Él no viene por una denominación ni viene por una conferencia. Él viene por una iglesia. Por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Por una iglesia viene el Señor. ¿Verdad que eso dice la Escritura? Viene por una iglesia. Entonces el Señor nos lleva a tener comunión entre hermanos. Pero luego dice, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, de toda maldad. ¿A qué eso dice el verso 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando nosotros decimos, bueno, hermano, vamos a orar, pídele perdón a Dios por tus pecados. Hermano, yo no me acuerdo que tenga pecado, yo no me acuerdo que haya cometido algún error. Mire lo que dice el verso 10 de ese mismo capítulo 1. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No está en nosotros. ¿Sabes? La práctica del pecado trae la muerte espiritual al Hijo de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, hermanos. ¿Y por qué razón el Señor me pidió que hablara del engaño? Porque se está oyendo diferentes tipos de exposiciones de la palabra de Dios. Se está oyendo diferentes maneras en las que la palabra está siendo expuesta, que están incitando a muchos a la desobediencia, a la instrucción, a la palabra de Dios.
y solamente la están cambiando, solamente la están transversando, porque eso es lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando comienza aquel juego de palabras con la mujer, les voy a hacer un recordatorio. Lo que la serpiente se acerca y le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. ¿A qué os le digo a la serpiente? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Y ahí cayó la mujer en aquella conversación. Y le dijo: no, Dios no ha dicho así. Dios ha dicho que de todo árbol podemos comer, menos, dice, de uno, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No comeréis, dijo Dios, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Ciertamente moriréis. Entonces, ¿cómo se está desarrollando el engaño en este tiempo que ustedes y yo estamos viviendo? Y sabes, te lo estoy exponiendo, y los hermanos que lo están oyendo a través de esta predicación también. La razón por la cual el Señor me dijo que predicara esto es porque si de aquí en adelante tú eres engañado, es tu responsabilidad. No es porque no lo escuchaste, no es porque no lo oíste, no es porque la palabra de Dios no llegó o aquella información no llegó a ti. No es por eso. Ahora bien, ustedes dirán: no, ¿y cómo yo voy a saber? Claro, para eso el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, que es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Yo no te estoy diciendo que lo vas a hacer tú en tu propia fuerza, pero el Espíritu que mora en ti y el Espíritu que mora en mí, eso dijo el Señor, Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. Así es que el engaño va a venir así, con ese juego de palabras, y van a querer, hermano, torcer aquellos fundamentos que siempre hubieron dentro de tu ser. Y es triste que personas viejas en el caminar en el Señor están apartándose hoy de la verdad, están alejándose hoy de su comunión y su relación con Dios, porque ese es el propósito de todo engaño. El propósito de todo engaño es dividir. El propósito de todo engaño es separar, porque eso es lo que provoca el engaño, hermano. ¿Va que eso provoca el engaño? Venga de quien venga, esto provoca el engaño, ¿verdad? Si un compañero de trabajo te engaña a ti, ¿vuelves tú a confiar en ese compañero? No, trae separación, ¿verdad? Entonces viene ya hay una distancia. Y te lo estoy poniendo entre un compañero de trabajo, que entre la familia, que entre padres y hijos, que entre esposo y esposa. Cuando dejan que aquella semilla del engaño se infiltre ahí, lo que eso va a provocar y va a traer es separación. Es separación. Por eso es que hay que cerrarle toda puerta al enemigo, porque va a traer separación. Y eso fue lo que provocó en el huerto del Edén. Separó al hombre de aquella comunión con Dios. Separó a la primera pareja de aquella relación con Dios. Pero luego las consecuencias fue la muerte. Ustedes saben, se comenzó a desarrollar las generaciones. Y mire los primeros hijos que dan Adán y Eva: Caín y Abel. Caín dice que era un hombre de cacería. Abel no, era ¿qué era Abel? ¿Qué hacía Abel? Era alguien que era más dado a los quehaceres o al hacer en casa, que no salía al campo. Pero el uno se levantó contra el otro. ¿Y qué hizo Caín? Mató a su hermano, ¿verdad? Mató a su hermano. Entonces mire, esos son los frutos de aquel engaño. Pero las consecuencias vinieron sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre Adán. Porque la práctica del pecado, sea quien sea, trae la muerte espiritual al Hijo de Dios. Trae muerte espiritual, hermano. Por eso es que cuando alguien ha tenido una relación con Dios y de repente dice: no, es que ya no siento aquella comunión con Dios, ya no siento aquella relación con Dios, yo pienso que mejor quizás el Señor me está llevando a cambiarme de país, a cambiarme de lugar, a cambiarme de iglesia. No, te está llevando a cambiar en tu vida, a cambiar aquello que está drenando tu vida espiritual, que es el pecado. Porque la práctica del pecado trae muerte espiritual al Hijo de Dios. Estoy hablando al mundo, estoy hablando al Hijo de Dios.
Porque el mundo está en desobediencia y está en pecado. Pero estoy hablando al Hijo de Dios, ya que esto lo aleja de su relación con Él. Pero la obediencia redentora y el sacrificio de Cristo trae vida espiritual al hombre. Porque por medio de Él tenemos vida para con Dios, hermano. Es a través de Jesucristo nuestro Señor que tenemos vida para con Dios. Cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador, obedeciendo a su palabra y andando en su verdad. Por eso es que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si puede poner ahí el Proverbio 28:13, van a leer qué es lo que dice y literalmente lo habla así. Proverbio 28:13, y vamos a leer ahí en la escritura lo que dice ese libro de Proverbios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque no es de pedirle perdón a Dios y volverlo a hacer, hermano. No es de pedirle perdón y seguirlo haciendo, no, es apartarse de Él. Apartarse de aquel pecado o de aquella falta que te hirió, que te dañó, que te alcanzó, que te lastimó. Porque te repito, la práctica del pecado trae la muerte espiritual al Hijo de Dios. Eso te va a alejar de esa relación que antes tenías con el Señor. Pero la obediencia redentora y el sacrificio de Cristo va a traer vida espiritual al ser humano, al hombre. Al recibirle como su Señor y Salvador, obedeciendo a su palabra y andando en su verdad. Dios es Dios de oportunidades, hermano. Y al estar con vida este día, Dios nos está dando una oportunidad de hacerlo diferente. Dios nos está dando una oportunidad de hacerlo diferente. Pero y nosotros decimos, como dice el verso, no, y yo de qué tengo que arrepentirme y lo he estado haciendo bien. Si ellos son los que tienen, no vas a salir de ese círculo. Y te va a traer las consecuencias que Dios no quiere que enfrentemos. Pero si obedecemos a su palabra y andamos en su verdad, eso nos va a llevar a tener comunión unos con otros y tener armonía unos con otros. Así es que el engaño se desarrolla de esa manera, hermano. Su origen, el juego de palabras. Si tú entras en un juego de palabras, te van a provocar a hablar o a decir algo que tú muchas veces no quieres hablar o no quieres decir. Y el propósito de ello es separarte. Separarte de aquello que tú amas, separarte de aquellos a quienes tú quieres o aprecias. Pero en el caso del huerto fue separarlos de Dios. Y la consecuencia Dios se las había dicho ya, que el día que comieran de ese árbol o comiesen de ese árbol, ciertamente morirían. Cualquiera puede decir, pero no murieron. No estaba hablando de la muerte secular, estaba hablando de aquella separación de entre el hombre y Dios. Porque Apocalipsis capítulo 12 habla de la segunda muerte, que va a ser la separación eterna del hombre de Dios. Y dice, y esa es la muerte segunda, dice, cuando el hombre es arrojado al lago de fuego o al infierno y es separado de la presencia eterna de Dios. Porque solamente hay dos lugares, o vida eterna en Cristo o muerte eterna alejados de Dios. No hay otros lugares, hermano. Si tú dices, bueno, yo no voy a hacer ni de este lado ni de... No, o vida eterna en Cristo o muerte eterna, alejados del Señor. Pero el Señor nos está dando esa oportunidad de hacerlo diferente. Dios te está dando esa oportunidad a ti, me está dando esa oportunidad a mí de no ser engañado. De pedirle al Señor, o sea, que me dé sabiduría y entendimiento. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y vamos también, yo les dije, iba a estar aquí el libro de membresía, aquellos hermanos que sientan en su corazón ser parte de esta congregación
y puedan y quieran inscribirse en el libro, voy a pedir al hermano Isaías si él pasa y nos ayuda con los hermanos que quieran anotar sus nombres, y luego vamos a estar orando y vamos a estar terminando. Pero vamos a darle gracias al Señor por los hermanos que nos acompañaron a través, ¿verdad?, de la transmisión. Que la bendición del Todopoderoso sea sobre sus vidas, que el Señor los guarde y que el Señor sea haciendo su obra y su voluntad en cada uno de ellos, y que la bendición del Todopoderoso sea sobre ellos y sobre sus casas, en el nombre de Jesús. Vamos a dar este